¿Has oído hablar del concepto de jardines terapéuticos o de Healing Garden? Hay muchos proyectos denominados jardines terapéuticos que tienen muy pocos componentes que sean restaurativos y con muy poco conocimiento de lo que es la psicología humana. Hoy quiero compartir contigo qué entiendo por un jardín terapéutico y cuáles son las claves que tiene que tener para que realmente tenga un impacto positivo en nuestra salud. Mi nombre es Albert Cervera, fundador de Simbiotia, y estoy especializado en humanizar y transformar centros asistenciales. En realidad, la idea del jardín terapéutico no es para nada ninguna novedad. De hecho, los antiguos hospitales y centros asistenciales ya contaban con un jardín como un elemento muy importante del proceso de recuperación del enfermo. Las primeras referencias que nos llegan de jardines como parte de la terapia de rehabilitación ya vienen desde el antiguo Egipto. Y ya desde la Edad Media, el jardín hospitalario se institucionalizaría como una parte indisociable del edificio de cuidados, y esto se alargaría hasta bien entrado el siglo XX. Durante los siglos XIX y XX, en los sanatorios de salud mental ya se empezó a utilizar la jardinería y la agricultura como parte de su terapia. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en los sanatorios de tuberculosis, se empezaron a utilizar las camas con ruedas para poder sacar así a los pacientes en los pórticos que daban al exterior, para así tener los beneficios de respirar aire fresco y de poder tomar el sol. Y hubo un cambio muy importante entre 1950 y 1990, con el avance de la medicina, el descubrimiento de los antibióticos y los avances tecnológicos. El contacto con la naturaleza empezó a perder trascendencia. Y se centraron en crear edificios que pudieran reducir el riesgo de infección y que pudiesen albergar de manera eficiente la tecnología. La construcción de este tipo de edificios hospitalarios era más parecido a una torre de oficinas, con una luz y una ventilación artificial y con un nulo contacto con el exterior. El resultado fueron edificios que no tenían en cuenta las necesidades tanto de pacientes como de personal sanitario y que generaban un estrés muy elevado en ellos. Fue apenas hace unas décadas que los científicos empezaron a sospechar que podría haber sido un error suprimir este contacto con la naturaleza. Después de 1990, en Estados Unidos empieza un movimiento conocido como Patient Centered Care, o de atención centrada en la persona, donde las administraciones se dan cuenta de lo negativo que son este tipo de ambientes. Y se está empezando a cambiar de ruta y empezar a crear ambientes que sean más amables, tanto con pacientes como con personal sanitario. Y el jardín terapéutico es una pieza más de las muchas que se pueden hacer para transformar la atención sanitaria. Un jardín terapéutico no se trata de simplemente poner un jardín en el hospital o en una residencia de mayores. Un jardín terapéutico tiene elementos técnicamente y estratégicamente dispuestos para cumplir unos objetivos terapéuticos específicos. Es un espacio exterior diseñado para satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de cualquier persona que esté internada en una estructura sanitaria, que les ayude a mantener un contacto con la realidad y les proporcione un bienestar psicofísico tanto a los pacientes, a los acompañantes de los pacientes y también al personal sanitario. Para la definición de un jardín terapéutico nos basamos en tres principios fundamentales. El primero es la biofilia, que os voy a dejar un vídeo aquí arriba, donde el biólogo Edward Wilson de la Universidad de Harvard definió nuestra conexión innata con la naturaleza. El segundo fue el del psicólogo Kaplan, que definió el impacto que tenía la atención involuntaria en la fatiga mental. Y el tercero fueron los estudios de reducción del estrés de Robert Ulrich. Aquí arriba te dejo un vídeo donde explico los principales estudios científicos que demuestran los beneficios que tiene estar en contacto con la naturaleza. El primero es el jardín de rehabilitación. El principal objetivo es evitar este tipo de gimnasios que están en un espacio subterráneo sin luz y sacar al paciente a un espacio exterior con todos los beneficios que ello implica. Se trata de definir desafíos físicos que permitan desarrollar las funciones musculoesqueléticas. Por poner un ejemplo, podemos definir un tipo de pavimento con una pendiente específica que, según los criterios que nos ha dado el fisioterapeuta, nos permiten desarrollar un tipo de musculatura que nos beneficie para el tipo de terapia que vamos a realizar. El segundo es el jardín de estimulación, que su principal objetivo es provocar los sentidos y algunas áreas y procesos cerebrales. En estos entornos incitamos a la exploración y al reconocimiento del ambiente, induciendo al despertar sensorial y fomentando el neurodesarrollo. Inducimos a procesos que interactúan con los sentidos, tanto con los primarios como la vista, el olfato, el oído y el tacto, pero también con los secundarios, como el propioceptivo y el vestibular, pero también con otros procesos neurológicos como son la memoria. Quizás ya conocerás lo que son las salas de Snowcellen, que son una forma artificial de poder generar este tipo de objetivos, pero el jardín de estimulación podemos conseguir estos mismos beneficios, pero de una manera mucho más amable para los pacientes. Esto, por ejemplo, facilita mucho el trabajo con niños con autismo o personas mayores que sufren un Alzheimer. El tercero es el jardín de habilitación, que su objetivo es desarrollar al máximo la independencia de los pacientes a través de la jardinería y de la horticultura terapéutica.
Son especialmente idóneos para personas en situación de dependencia o con ciertos niveles de discapacidad intelectual. El cuarto es el jardín restaurativo, o también conocido como Cancer Garden. Son un contexto de refugio emocional y físico especialmente indicado para hospitales de cuidados agudos y psiquiátricos. Incluyen áreas de relajación y contemplación y también espacios para realizar ejercicio. Son también beneficiosos tanto para acompañantes del paciente como para el personal sanitario. Y el quinto es el jardín contemplativo, que es muy apropiado para tratar ciertos trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad, el estrés, el burnout o también el duelo. Hay muchísimos aspectos a tener en cuenta, tanto en la formulación como en el diseño del espacio. Pero os voy a resumir algunos elementos importantes. Como os comentaba antes, en los centros oncológicos hay que tener mucho cuidado con la utilización de los aromas, tanto en las plantas que utilizamos como también en la localización del espacio, que por ejemplo no podemos ponerlo al lado de una cocina o al lado de una cafetería, ya que estos aromas que se emiten influirían en generar náuseas en las personas que están recibiendo un tratamiento de quimioterapia. O por ejemplo, las personas que sufren la enfermedad del Alzheimer o otras enfermedades mentales, hay que generar recorridos que sean seguros, que por ejemplo la entrada y la salida sean las mismas, debido a su pérdida de percepción del espacio-tiempo. Introduciendo también elementos, tanto vegetales como materiales, que les incentiven a activar y a recuperar parte de su memoria. En el caso concreto de enfermos de VIH, hay que tener mucho cuidado y generar muchas sombras, ya que debido al tipo de medicación que toman, hay que tener mucho cuidado a la exposición que tienen al sol. Recomiendo crear espacios que favorezcan la socialización y también lugares donde se pueda tener un cierto grado de privacidad. Estos espacios también se pueden utilizar para cambiar la relación médico-paciente en un entorno más amable, incluso también de relación con los acompañantes del paciente. Obviamente el lugar tiene que ser totalmente accesible. Hay que poner un especial énfasis en el nivel de confort de las personas, ya que los pacientes están en una situación de vulnerabilidad y generalmente de movilidad reducida. Hay que poner pasamanos, asientos muy seguidos durante el recorrido, poner un pavimento que no sea deslumbrante debido a la sensibilidad que generan ciertos medicamentos, poner bancos con reposabrazos, incluso también poner elementos que permitan a las personas tumbarse. No hay que tener la idea de que un jardín terapéutico cure a la persona, pero sí que puede proporcionar alivio a la angustia psicológica causada por una enfermedad. Os puedo asegurar que los beneficios no son pocos, y os voy a comentar alguno de ellos. Reducción del estrés ayudando al cuerpo a encontrar su equilibrio. Reducción de la percepción del dolor. Reducción de la depresión. Mejora de la calidad de vida de los enfermos crónicos o terminales. Ayuda al paciente a evocar sus propios recursos de sanación. Crea un ambiente adecuado donde el paciente puede realizar sus terapias físicas. Mejora la calidad de vida del personal sanitario, ya que tiene un lugar donde se puede desestresar y desconectar, con las consecuencias que tiene esto en una mejora del servicio. Disminución del tiempo de hospitalización y del uso de analgésicos. Crear un espacio mucho más amable para la espera de los acompañantes de los pacientes y también un lugar mucho más agradable para una relación médico-paciente. El proceso es casi más importante que el diseño en cuestión. Un jardín terapéutico no se trata solo de una cuestión de diseño ni de jardinería. Se trata de empezar un proceso de transformación de la organización que representará un antes y un después. Es un cambio en su ADN. Se trata de iniciar un proceso profundo de co-creación y participación. Por un lado, involucrando al personal sanitario, tanto enfermería, especialistas médicos, fisioterapeutas, psicólogos, como por otro, personal de diseño, y por el otro, tener muy en cuenta los inputs que nos puedan dar los pacientes, los acompañantes de pacientes y también las necesidades específicas del personal sanitario. Es muy importante incorporar toda la evidencia científica que hay respecto a este tema para poderlo incorporar en el proyecto. Como os decía, es más un proceso de humanización de la organización, de poner al paciente en el centro, que no tanto el cambiar un espacio. Aquí arriba os voy a dejar un vídeo para que veáis todas las posibilidades que existen a nivel de humanización de la asistencia sanitaria. Un jardín terapéutico es muy recomendado tanto para hospitales, residencias de mayores, centros de salud mental, centros oncológicos, centros de rehabilitación, centros de tratamiento de adicciones, aunque se pueden utilizar en muchos sitios, tanto en empresas como en parques públicos, como en residencias particulares, incluso en las fachadas de los edificios comunitarios. Escríbeme en los comentarios dónde te gustaría y tendría sentido poner un jardín terapéutico como los que te he explicado. Fruto de la crisis sanitaria que estamos viviendo en el 2020, es una oportunidad para replantearnos una atención sanitaria centrada en la persona, más humana y que dignifique la vida de los pacientes, del personal sanitario y de los acompañantes de los pacientes. Las acciones que hagamos hoy en esta dirección marcarán la atención sanitaria del mañana.